diálogo sobre los 5 años de acción del Acuerdo Marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras en España. Pues nada, vamos a poner el broche de oro con una mesa. No me ha tocado nunca moderar una mesa tan grande, que es casi una asamblea, casi lo que estamos aquí reunidos para, como digo, poner broche de oro en la última de las mesas de los paneles o de los diálogos que vamos a mantener durante estos 2 días aquí en Ponferrada. Y lo primero que tengo que decir es dar muchísimas las gracias al Instituto para la Transición Justa, al Ministerio por la invitación. Soy Félix Peinado, soy el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España. Y dar las gracias, pues lógicamente, por la invitación. Como ya se ha dicho a lo largo de las intervenciones anteriores, en alguna ocasión la OIT hace un seguimiento muy interesado de lo que está haciendo España en materia de transición justa, un seguimiento muy interesado porque es un ejemplo y se han puesto también antes algún ejemplo de lo que la OIT ha puesto de manifiesto, ha puesto como ejemplo a España en materia de políticas de transición justa. Cuando en el año 2015 la COP de París alcanzó el famoso acuerdo sobre transición climática, energética, se le preguntó a la Organización Internacional del Trabajo qué efectos iba a tener estos acuerdos sobre el empleo. La organización, en el año 2015, dijimos que con las políticas adecuadas se iban a crear 24 millones de empleo en el mundo, llevando a cabo todas las inversiones que habría que realizar para la transición climática, pero por contra también se iban a destruir empleos, 6 millones de empleos, de los cuales con políticas de reeducación, de formación, de emprendimiento se podrían dar empleo de esos 6 millones a 5 millones de trabajadores, de personas trabajadoras, y 1 millón de ellos lógicamente no podrían tener acceso al empleo y tendría que hacerse pues, políticas de protección social, prejubilaciones, etcétera, para afrontar y conseguir ese objetivo que no se dejase a nadie atrás. En el año 2015, una comisión tripartita creada por gobiernos del mundo, por representantes de los empresarios y representantes de los trabajadores a través de los sindicatos, elaboró unas directrices de política para una transición justa hacia una economía y sociedades ambientalmente sostenibles para todo, unas directrices que han sido refrendadas por una reciente resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2023, una resolución sobre esta misma materia. España ha sido, si no el primero, probablemente uno de los primeros países en hacer suyas las directrices de la OIT sobre transición justa. Llegó a un acuerdo, hubo un compromiso político por parte del Gobierno de España y un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo para el desarrollo de las directrices y recomendaciones que la Organización Internacional del Trabajo dábamos para el desarrollo de las políticas de transición justa, para desarrollarlas internamente en España a través del marco estratégico de la energía y clima, y también para promover, España también ayudar a promover internacionalmente la aplicación de estos estándares, de estas directrices, de estas guías a nivel internacional en el resto de los países. España actualmente copreside la iniciativa Climate Action for Jobs, Acción Climática para el Empleo, que fue promovida por el Secretario General de Naciones Unidas, que tiene una gobernanza tripartita, donde forman parte gobiernos, empresarios y trabajadores, y copreside el Consejo Asesor, que da la orientación política a esa iniciativa para fomentar precisamente que cada vez más países se incorporen a llevar a cabo esta acción climática desde un punto de vista de la transición justa. Y precisamente lo que vamos a presentar ahora, las experiencias que vamos a conocer de estos 5 años del Acuerdo Marco para la Transición Justa en la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras de 2019-2017, pues
entra dentro de este, como ven, dentro de este entorno internacional y también nacional de hacer las cosas juntos, de promover políticas donde se dé participación a las partes involucradas, afectadas, y donde no solo se escuche, sino que se beneficie o por lo menos se intente no perjudicar a las partes afectadas, fundamentalmente a los trabajadores. Se cumplen ahora 5 años de este acuerdo. Hace 3 días ha sido su cumpleaños. Digamos que podríamos estar un poquito más de la mitad de su periodo de vigencia, y es un buen momento pues, para que las partes, tanto la administración pública, tenemos una representación muy importante, pues están representadas en esta mesa la Administración del Estado, a través del Instituto para la Transición Justa, Laura, que no necesita presentación porque además ha sido ponente en el panel anterior. Hay una representación sindical de las centrales sindicales que firmaron el acuerdo: Víctor Fernández, de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores; Jesús Crespo, de Comisiones Obreras; Marco Antonio Martínez, de la Unión Sindical Obrera; también representantes del mundo empresarial: Jesús Casas, presidente del Grupo Traxa; Miguel Ángel Frag, del Grupo Sanca; y también representantes de los municipios, de los ayuntamientos afectados por la transición, por este acuerdo en las comarcas mineras: Alicia García, presidente del consorcio de Ponfeblino; y Carolina López, alcaldesa de Villagatón Brañuelas, y que representa a los ayuntamientos agrupados en torno a CON, la transición justa. Entonces, yo sin más, dar las gracias a todos, pedirles, por favor, porque somos muchos, y aunque ya estamos en la última ponencia, en el último panel, y siempre entiendo que nos dejarán un poquito de margen, pero bueno, y si nos podemos ajustar a esos 7-8 minutos que tenemos establecidos, pues así no tengo yo que sacar el látigo de 7 colas que me he traído para quien no sea respetuoso con los tiempos. Así es que vamos a empezar por el orden que tenemos establecido. Laura, pues si nos puedes dar un poco de entorno, este acuerdo qué es lo que es, este acuerdo qué es lo que ha conseguido, que a grandes rasgos pues tu visión sobre las acciones, las líneas directrices del acuerdo, y si puedes alguna cosa que todavía quede por desarrollar. Pues muchísimas gracias, Félix, y muchas gracias de estar con nosotros. Y efectivamente el trabajo que hace la Organización Internacional del Trabajo sobre transición justa es muy importante, y es muy importante que sigamos trabajando juntos desde el Gobierno de España. Voy a hacer una presentación, y como la pantalla la tengo ahí, pues a lo mejor soy incluso más breve porque tengo mala vista. Pero bueno, lo primero es que es verdad, han sido 5 años de compartir, sobre todo con estos compañeros, los representantes de las empresas y de las organizaciones sindicales, de un acuerdo. Yo empecé a trabajar en junio de 2018, creo que nos debimos ver por primera vez en esa fecha, también como recordaba ayer Víctor, con otro compañero, Gabriel Magán, que ya no está con nosotros, pero como representante de la Administración, pero nos vimos en junio de 2018 y teníamos que cerrar las minas en diciembre de 2018. Y no, o sea, teníamos que llegar a un acuerdo en diciembre de 2018. Teníamos que llegar a un acuerdo, y teníamos que llegar a un acuerdo un poquito antes, porque además teníamos que hacer unos trámites administrativos para cerrar ese acuerdo. Y creo que fue algo, bueno, pues vertiginoso, muy intenso para todos, y desde entonces pues venimos 5 años trabajando juntos. Si no lo imagináis, pues lo que hemos conseguido en este acuerdo es un poco como mérito de todos, y lo que no hemos conseguido en este acuerdo es culpa de la Administración. Y creo que viene a ser el caso. Yo voy a empezar contándoos qué situación pues, vivíamos un poco y dónde hemos llegado en grandes rasgos. Por una parte, nos encontrábamos, como os he dicho, en ese estado vertiginoso de
6 meses para negociar un acuerdo que diera ciertas garantías no solo a los trabajadores, sino a las zonas y también a las empresas firmantes. Veníamos de un escenario de completa falta de anticipación, no porque hubiese habido un cambio político, sino porque bueno, pues después de la gran crisis española se sufrió una desinversión tremenda en este país y afectó también a los planes que se tenían previamente acordados de cierre de minería. El sector minero pues lleva sufriendo un largo proceso de reconversión en España, con lo cual no solo teníamos que hacerlo muy rápido, sino que además teníamos una mochila también de unos incumplimientos previos de planes anteriores. Ahora, en la última comisión de seguimiento que tuvimos, pues hemos ido a lo largo de todo el acuerdo y en muchos de los elementos que nos fijamos colectivamente los hemos cumplido. Otros están en cumplimiento y otros pues los hemos cumplido, pero también tenemos que los hemos cumplido con cierto retraso. Y en esto, por eso es muy importante también valorar cómo son nuestras respuestas desde el Gobierno y desde la Administración en comparación con los tiempos de la gente. Respecto a los compromisos con trabajadores, pues teníamos unos compromisos con trabajadores directos, porque eran los que estaban dentro de esta excepción en ayudas de Estado de la Unión Europea, pues para garantizarles o bien prejubilaciones o bien bajas indemnizadas, realmente con el plan que acordamos entre todos, pues de un marco previo. En el último marco, la mayor parte de los trabajadores directos, también porque eran más mayores, pues entraron en el marco de prejubilaciones y solo un porcentaje pequeño, un 10%, han sido destinatarios de estas bajas incentivadas. Pero lo que queríamos hacer era adicionar algo a lo que se había trabajado previamente, y también incluimos en el paquete pues un servicio de recolocación que articulamos a través de la bolsa de trabajo. Como veis, como quedaban pocos trabajadores directos desempleados, sí que esa bolsa de trabajo se abrió a los trabajadores auxiliares, que eran los que se habían quedado fuera del paquete de ayudas. Con lo cual, mayoritariamente los trabajadores que hemos trabajado desde la bolsa de trabajo del Instituto para la Transición Justa son trabajadores auxiliares. Les ofrecimos un servicio de recolocación, que es uno de los elementos que tardamos un poquito en tramitar, y yo creo que la representante de la empresa que nos ha ayudado en este camino está aquí, y la idea pues era ofrecer un servicio de recolocación en obras de restauración, de las que hablaremos más tarde, y también en otros empleos que pudieran tener una sostenibilidad más larga en el tiempo. ¿Qué tenemos ahora? Pues que de todos los que se nos inscribieron voluntariamente en la bolsa de trabajo del instituto, el 90% aproximadamente de los que están en situación de trabajar pues están empleados. De los que están empleados, una parte importante, más del 50%, están empleados en trabajos de restauración que hemos liderado desde el instituto, pero hay también un 33% de extrabajadores mineros que están empleados en otras actividades, y hay un 14% que sigue inscrito en la bolsa de trabajo porque está empleado pero quiere seguir participando en nuestro trabajo por situación de mejora de empleo. Una de las cosas importantes de este acuerdo, y lo digo yo porque estuve allí, y es una de las cosas que siempre, no sé si os la he comentado alguna vez, pero siempre recuerdo, es que cuando empezamos las negociaciones con los trabajadores mineros dijeron, bueno, ¿por dónde empezamos? Había que fijar un poco por dónde empezábamos a negociar las cosas, y los representantes de los trabajadores mineros dijeron primero el territorio y luego llegaremos a los trabajadores. Y creo que es algo un poco desconocido y creo que se debe reconocer, porque es cierto que por donde empezamos a negociar, y eso significaba también cuáles eran sus prioridades, es cómo se iban a dejar los territorios después, y creo que es justo reconocerlo. Pues además en el acuerdo, pues además de esos elementos de apoyo a los trabajadores, pues nos comprometimos a poner en marcha ayudas de reactivación empresarial. Bueno, tenéis ahí las convocatorias, hemos adjudicado 27 millones, pero tenemos una línea que vamos a adjudicar próximamente y sacaremos otra. En cualquier caso,
Lo que es cierto es que aunque estamos apoyando pymes en el territorio, pues más o menos de los proyectos que terminan adjudicatarios de nuestras líneas de subvención de todo tipo, pues la supervivencia de los proyectos después está alrededor de un 50%, con lo cual necesitamos canalizar ayudas para crear un poco, como mínimo, el doble del empleo que perdimos, pues para que el resultado a largo plazo sea el mismo. Luego teníamos unos compromisos de restauración, porque el sector minero en España estaba mayoritariamente en situación concursal, es decir, no había empresas, y hoy vamos a tener aquí una de las excepciones, pero no había empresas mineras, era un sector bueno, pues en concursal o en situación de liquidación, con lo cual no iban a asumir las obligaciones de restauración que deben tener las empresas mineras cuando operan en los territorios para cumplir con el compromiso de que contamina paga. Y eran unos pasivos ambientales importantísimos que considerábamos que teníamos que restaurar para mejorar el medio ambiente de las zonas y que era una oportunidad también pues, para priorizar estos trabajadores en esos empleos. El detalle de las obras de restauración nos las van a contar más tarde, con lo cual yo no me voy a alargar. Van a contar el paquete que tiene que ver con el plan de recuperación. En el plan de recuperación introdujimos 150 millones para grandes obras de restauración que tuvieran como empleados prioritarios la gente inscrita en nuestra bolsa, pero además de eso hemos canalizado desde el Instituto para la Transición Justa pues, ayudas a las empresas que quedaban para hacer las obras de restauración y hemos canalizado también ayudas a las comunidades autónomas pues, a través de otros instrumentos. En la actualidad, el Instituto yo creo que debe estar en 200 y junto con las inversiones de la Dirección General de Biodiversidad debemos estar en 220 millones de inversiones para restaurar pasivos ambientales de la minería del carbón. Estos son unos beneficios ambientales para las zonas importantes, son más de 4.000 hectáreas, entre lo que estamos haciendo en la restauración es un poco de todo. Sobre eso y sus beneficios ambientales yo creo que Jesús nos va a hablar más tarde. Teníamos también un compromiso, y es una de las cosas que solicitaron las organizaciones también mineras y las empresariales, pues un compromiso para apoyar proyectos municipales, proyectos de mejora de infraestructuras de las zonas, tanto en la parte ambiental como en la parte social. Ahora, este año, hemos adjudicado ayudas para 51 proyectos en estas zonas, que son más o menos 50 millones de presupuesto, y lo que sí que nos parece más interesante o de las cosas que nos sentimos más orgullosos desde el Instituto para la Transición Justa y desde la gente que trabaja conmigo es que una parte muy importante de esos fondos han ido a municipios pequeños, que muchas veces tienen muy poca oportunidad de acceder a fondos importantes pues, por las dificultades administrativas. Ya os lo he dicho antes, y hay un equipo de personas del Instituto para la Transición Justa que está pendiente de esos municipios pequeños y de esa gente para que esos proyectos puedan salir adelante. Y son proyectos muy diversos. Tenemos, y yo creo que lo habéis visto porque habéis visto la locomotora afuera, un proyecto muy bonito aquí en El Bierzo que nos contará Alicia después, y entonces yo no me voy a meter en ello, que es el tren minero Ponfeblino. Tenemos un proyecto de digitalización ganadera en Ayer, tenemos un centro de compost y de futura producción de pellets en Langreo, centros de biomasa en Villablino y Favero, la rehabilitación en Barruelo de Santillán de una antigua escuela de oficios para vivienda social, caminos mineros, un centro de I+D+I en Calanda, un pequeño centro. Tenemos también en Escatrón un proyecto muy bonito que se llama La Casa de los Sueños, que es un edificio para la formación informal de jóvenes en cambio climático y en medio ambiente. Y estos son solo una parte de los proyectos que os he puesto, porque ayer hablamos un poco como de grandes obras y de grandes proyectos, pero son elementos en los que estamos trabajando que creemos que puede realmente hacer la diferencia. Y tenemos, y esto no es del acuerdo actual, sino de lo que estaba incumplido del otro acuerdo, pues hemos trabajado también en esos proyectos que estaban incumplidos previamente de los marcos anteriores, y estamos trabajando en otros 100 proyectos, por motivos de transparencia lo divido así, por valor de 172 millones de euros también en las zonas. Y tenemos pues, de todo, pues, la desestacionalización de una central
aquí en Asturias, en Pajares, un centro tecnológico de La Castaña, porque es una zona castañera, en Igüeña, se han rehabilitado de manera con un componente muy social, edificios, viviendas en Lada, se amplía un centro de empresas TIC, se amplían polígonos industriales, se amplían iniciativas como hoteles en Ariño, un hotel balneario en Ariño. Es una larga lista de proyectos. Para sacar adelante estos proyectos que conveníamos con las comunidades autónomas y luego ellos muchas veces con entidades locales, hemos tenido que trabajar, hemos tenido que ser muy flexibles, porque aunque a veces desde la ciudadanía es difícil entender, es cierto que de esto que hemos hablado, los procedimientos administrativos a veces son inescrutables. Tenemos también, y lo incluyeron también a solicitud de las organizaciones sindicales, un componente de eficiencia energética para los municipios de transición justa y de energías renovables en estos municipios. Hemos hecho, bueno, se han invertido desde el IDAE, que es, como os he dicho, quien se encarga tanto de la eficiencia energética como de la innovación en energía. Se han invertido 50 millones en estos municipios y a través de las líneas del plan de recuperación que llevan prioridad para municipios de transición justa, pues tenemos proyectos de hidrógeno verde, de hidráulica innovadora, como ya os los he contado antes, pues no me voy a repetir. En este tiempo, estos son cálculos de lo que vamos a invertir hasta final de año, porque todavía tenemos algunas líneas que tienen que salir de aquí a final de año. Entre unos elementos y otros, desde 2019 hemos invertido esos 700, hemos invertido o adjudicado, aunque a lo mejor a veces no están pagados, pero hemos adjudicado proyectos y ayudas por valor de más de 700, veremos en diciembre, pues más de 750 millones de euros. Hay una parte que tiene que ver con una parte del compromiso que era de reactivación en el acuerdo, otra parte que tiene que ver pues, con otros elementos, como hemos contado, de la energía o del apoyo a los trabajadores, que veis también en verde, que son muy diversos, y luego tenemos también otro porcentaje que son inversiones que se han producido en esas zonas, pero que no estaban ligadas al tiempo del acuerdo. Entonces, estos son un poco los principales elementos que hemos conseguido de manera colectiva hasta aquí. ¿Voy bien o me das un minuto más? Te debería de quitar 2 o 3. Me deberías quitar, entonces me callo. Simplemente, yo soy muy obediente. Nada, Félix, lo entiendo. Para que todo el mundo pueda hablar su tiempo. Bueno, pues aunque luego al final, cuando terminemos todos, si la organización nos deja un minutito para que alguien, si quiere puntualizar alguna cosa o añadir algo que olvidó, pues lo pueda hacer. Bueno, ahora vamos a escuchar la visión del mundo sindical, de los trabajadores sobre este acuerdo, y en primer lugar pues tenemos a Víctor Fernández de UGT, y para los tres os hago la misma pregunta. Vuestra visión sobre el acuerdo, ¿qué le veis de positivo? ¿Qué cosas se puede todavía trabajar? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Transición Justa estos 2 días en Ponferrada. Creo que ha sido un éxito. Gracias, Laura y vuestro equipo. Y yo, como me suponía que íbamos a intervenir por el orden que trae pues entonces dije, no voy a decir lo mismo que Laura, aunque con otras cosas tampoco voy a entrar en una discusión con ella, faltaría más. Yo creo que lo que ponen ahí son los datos del Ministerio, y bueno, son los que son, esos son indiscutibles, y luego cuando tengamos que discutir otras cosas ya lo hablamos en su sitio. Aquí no, eso no hay problema. Con lo cual, hay una cosa que ya contesto rápidamente. Claro que estamos de acuerdo, faltaría más, somos los firmantes, pero si hablamos de 5 años solo, esto queda cojo. Evidentemente, el acto de los 5 años es para decirle a Europa y al mundo que somos los únicos en el mundo que hemos firmado un plan
de cierre de la minería del carbón. Que no nos venga nadie a dar clases ni a dar historias. Los únicos en el mundo, yo no conozco otro, y ando de vez en cuando, me dejan salir afuera de España y tal, pero somos los únicos. Entonces, esto se queda un poco corto. Si hablamos de los 5 años, Laura tiene razón y los compañeros tendrán razón en su versión. Pero yo en el año 90 yo andaba por Asturias, desde los años 70, llevando la minería privada y estas cosas y tal, y me cogen por teléfono y me dicen, tú para Madrid. Bueno, y empezamos con esto, en el año 90 esto empezó, esto lleva 33 años, y tampoco lo inventamos nosotros. Esto nos dijo la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, hasta que se acabó en el 2002, que había que ir reduciendo ayudas y capacidades, con ello empleos. Y luego vino la Comisión Europea y el Parlamento, que nos lo querían cerrar al 14. El gobierno anterior a este ya había mandado todos los planes de cierre, de hecho están ahí, y fuimos capaces, pues haciéndolas con todas las voluntades de los grupos políticos en Europa, de pasarlo al 18. Luego tuvimos la suerte también, que nos lo pusieron a huevo, el gobierno de Mariano Rajoy, que durante todo, del 13 al 18, el plan que firmamos no cumplió nada, dio la orden a las centrales térmicas, las que exigen ahora no pagar, vamos a pagar los demás también, como en Estados Unidos, el médico, y etcétera, etcétera, dio la orden de que no comprasen carbón. Eso ya lo dijo Laura, no tan explícito, pero en todas las empresas que entraron en concursal, y poco teníamos que hacer para llegar a cuando llegó el gobierno progresista. En 2 meses pues nos tuvimos que poner de acuerdo porque era el año 2018, perdón. Esta es la historia. La historia se divide en un Real Decreto Ley o un Decreto Ley, 1990-93, otro 94-97 y el resto los 4 planes que conocemos. Yo de eso sé un poco, igual no soy ni más listo ni más tonto, pero estuve en todos, ¿eh? Entonces, hay que recordar que no son 5 solo, que son 33 años. Europa ahora se acuerda de intentar obligar a algún país que en 5 o 6 años hay que cerrar el carbón. No vamos a decir qué países, porque los conocemos y tal. Y evidentemente países que están con un mix energético dependiente del carbón del 70%, pues es imposible hacer esas cosas. Nosotros ahora dependemos del carbón a veces el 2% y dependíamos el 70 o 75. Nosotros hemos firmado este plan de hace 5 años, un plan que era muy necesario. Tiene todo eso que ha dicho Laura ahí, pero nos hemos fijado en dos temas principales, que eran los contratos de transición justa y la reactivación de las comarcas mineras. Aquí no se podía dejar a los territorios desamparados. Bueno, nunca los dejamos. Otra cosa es la efectividad que haya tenido durante todo este tiempo lo que hayamos firmado. Pero evidentemente nosotros había tres factores, que era el diálogo social, el empleo y el futuro de las comarcas mineras. Convenios de transición justa fundamentales. Parejo a eso, las comarcas han sufrido un mayor deterioro porque parejo a eso iban las centrales térmicas. Fueron después, pero ya anteriormente estaban prácticamente cerradas. No podían seguir en la situación que estaban y evidentemente había muchos más trabajadores dependiendo de todo eso. Eso tocó ayer, lo de las centrales térmicas. Yo creo que estamos algo retrasadillos
en cuanto, y en eso hay una cosa que nosotros no coincidimos, que es en cuanto a cómo se hizo y cómo se lleva a efecto el tratamiento de los excedentes, y lo sabe el Ministerio. No es verdad que esté cumplido todo el tratamiento de los excedentes porque, bueno, cada uno tiene su visión. Tanto en el carbón, que son pocos, los que nos quedan, y al final lo seremos todo arreglado, lo arreglaremos todo. Es muy difícil acabar convirtiendo la vida de un minero o de un compañero o una compañera que esté trabajando en la mina o en las centrales térmicas con los sueldos que tenían. Tampoco son muy elevados, son unos sueldos decentes, y luego encontrar un trabajo asimilable. Tienen una forma de vivir y luego es difícil hacer ese tipo de reconversión, yo lo entiendo. Y es difícil montar empresas en las comarcas mineras, también lo entiendo, y en las comarcas donde estaban las centrales térmicas, también lo entendemos. O en las comarcas cuando estaban las nucleares. Pero tampoco podemos decir que estamos muy de acuerdo, estaremos de acuerdo dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, que todo se haya cumplido. Esto lleva un proceso, tampoco es la hecatombe. Las cosas pasan y suceden, y es muy difícil a veces que te traigan una empresa para una comarca minera y que cuando la vas a instalar al día siguiente te dicen que marchan para Alicante, por ejemplo. Entonces, lo que os decía, el objetivo nuestro era el tema de los convenios de transición justa, reactivar las comarcas mineras, porque las prejubilaciones, pactamos un tipo de prejubilaciones con unos años, que creo que está bastante bien, con coeficiente reductor, con 48 años, pues bueno, hubo gente que marchó para casa con 40 años, entonces, y con el 72%, y cotizando hasta que al final pasabas a la jubilación obligatoria, directo a la jubilación, no a los 64 ni a los 65 cuando te tocase. Entonces, hay un plan social que creemos que ha sido bueno durante todos los años. Creo que el peor plan social que firmamos fue cuando llegamos andando en 3 líneas hasta Madrid con más de 1 millón de personas en la Castellana. ¿Por qué? Ya estoy cansado de decirlo. Fue el gobierno más tremendo que existió para los trabajadores de la minería. Con un secretario de Estado terrible, con un presidente terrible, y que las bondades de aquel gobierno eran que están todos imputados y los que no en la cárcel, mientras los mineros nos sacrificaron por arriba y por abajo. Gracias a quien fuera, quizás a un juzgado, entraron el gobierno progresista y con ellos sí pudimos pactar. Yo estoy muy orgulloso de haber trabajado, pues bueno, hasta cierto efecto, y dirigidos por la ministra y por el presidente del gobierno, con el compañero Maganto, con Laura y con todos los que estaban en nuestra mesa, junto con comisiones, con la USO y con los representantes de Carbonión. Eso no tengo ninguna duda. Siempre hay sus tensiones, pero al final las cosas pudieron salir adelante. Vuelvo a decir, este es un acuerdo. Nosotros creemos que el mejor posible que podíamos haber firmado. Creo que es un acuerdo para respetarle, para cumplirle. Tampoco exigimos que se cumpla la semana que viene. Sabemos los problemas que hay para cumplir todo esto. Nosotros, aunque lo parezcamos, los sindicalistas no somos tontos casi ninguno, y el resto tampoco. Y sabemos lo que trabajan en el instituto. El Instituto de Transición Justa trabajan a media jornada como el de la que se avecina, 12 horas al día, mínimo. Y luego ya, es que es muy difícil resumir 34 años y estas cosas en 8 minutos. Sí, pero siempre tenemos la misma consideración. Y evidentemente si somos 7 habrá que repartir el tiempo. Pero bueno, yo acabo rápidamente. Y además que es muy fácil explicar también a los afectados
por qué se cerraban minas en España, por qué se cierran las centrales térmicas en España, por qué se van a cerrar las centrales nucleares en España, mientras Europa le llama a las centrales, a las nucleares, energía verde, y otros países abren centrales térmicas y siguen trabajando con el carbón. Eso es muy difícil explicarlo a la gente que le deja sin puestos de trabajo. Al final, bueno, pues la gente que va prejubilada lo entiende, la gente que tiene que seguir trabajando y buscar otros empleos menos remunerados lo entiende mucho peor, os lo garantizo. Y luego, bueno, pues nosotros lo que vamos a seguir trabajando es en combatir la despoblación y que nos permita abordar el reto demográfico con garantías de futuro. Y hay una cosa que debíamos hacer, ahora que se lleva tan de moda el TINTAC y estas cosas, que es un grupo de reflexión para elaborar propuestas de futuro, y hay dos cosas que no me puedo olvidar y con esto acabo. Ya que hay bastantes dirigentes políticos aquí, hay que seguir transmitiéndole, y yo no tengo yo no soy de sospechar para nada. Ya tenía, antes de hacer la primera comunión, porque cuando yo nací hacíamos la primera comunión, en aquellos años, yo ya tenía el carnet del Partido Socialista, yo no tengo ningún problema por ese tema, siempre lo dije y además no hay ningún problema. Pero estamos pidiendo al gobierno progresista y al Partido Socialista en concreto que hay que reanudar, que hay que activar el pacto de Estado por la energía y por la industria. Eso es parejo a esto, porque los sindicatos en este país somos respetados por este gobierno, no tengo ninguna duda, por los empresarios también, igual que nos respetamos nosotros a ellos. Y poco más puedo decir, porque todo el resumen que hizo Laura de eso, aquí no venimos a discutir eso y yo doy mi opinión sobre los temas. Son 34 años, los 5 últimos bastante buenos, buen acuerdo, y hay que seguir para adelante cumpliéndolo y pueden contar con nuestro apoyo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Jesús, os pediría, por favor, que os ciñáis al tiempo. No es que lo quiero focalizar en ti, que todavía no ha dado tiempo de incumplirlo, pero si nos prolongamos todos mucho, pues al final no cubrimos. He cogido el mensaje, Félix. Sí. Es que además el látigo no me llega ya hasta allí y aquí que me llegaba, no. Venga, muchas gracias. A ver, muy buenos días a todas y a todos. Felicitar por este encuentro y agradecer al Instituto y al Gobierno la participación de comisiones obreras en este tipo de actos. Al principio me parecía, hacíamos la misma reflexión que decía Víctor, 5º aniversario. Digo, joder, como que nos alegramos de las cosas que hacemos. Hay una cosa que quiero dejar muy clara, que desde Comisiones Obreras no estamos orgullosos para nada de cerrar un sector, pero sí somos responsables en el cumplimiento de las cosas que hay que hacer. Con lo cual, teníamos, como decíamos ayer, teníamos que asumir los cambios que tienen que hacerse, recordar que esto no es una cosa que firmamos y que hicimos en octubre del 18, también se recordaba, es un proceso que llegó desde el 90, es el 6º y último acuerdo que firmamos sobre la minería energética. Luego, también decimos que tenemos que tener un reconocimiento sobre todos los mineros y las comarcas que han sufrido todas estas transformaciones, porque la forma de vivir que conocemos ahora mismo han venido de todas esas transformaciones industriales y mucho de ellos está sobre las espaldas y las vidas de muchos de los mineros. Y eso no lo debemos olvidar, con lo cual siempre hay que seguir comunicando, tener ese tipo de recuerdo y que esto no tiene que terminar el 2027, sino cuando se acaben los cumplimientos de los objetivos que nos fijamos. Cuando veníamos para acá, unos días antes, estuve mirando un poco en los índices que teníamos de habitantes, datos de población activa, número de parados, que teníamos en el 2018 cuando firmamos esto y los últimos datos que tenía el INE. Entonces, los movimientos
Curiosamente, la tasa de empleo sube, el desempleo baja, no son índices muy significativos y el número de habitantes también está plano. Eso quiere decir que, bueno, pues algunas cosas de las que hacemos, pues las intenciones siempre son muy buenas, pero las actuaciones tampoco son tan malas. Pero eso no quiere decir que nosotros nos habíamos fijado un objetivo que ya se ha comentado de los elementos fundamentales que tenía el plan, pero cuando eso lo llevas a cabo ya habíamos dicho, oye, tenemos que acompañar a los trabajadores desde que se despiden hasta que se pueda hacer y generar una nueva actividad. Y entonces es lo que decíamos, y también lo recordaba el director general de Política Energética y Minas, que estamos haciendo una transición justa para las personas y para los territorios, con lo cual al final tenemos que reforzar todos estos elementos y al final esto quiere decir que tenemos a la gente trabajando, y nos contará Traxa la evolución que se ha tenido. La bolsa de empleo ha sido muy importante, en el cual sí hemos podido focalizar con nombres y apellidos la gente que estaba interesada en esta bolsa de empleo, los que estaban de estos 308 inscritos en la bolsa de empleo, 236 han sido recolocados, con lo cual, oye, pues los números están ahí y todo lo que se ha hecho está ahí. También se ha comentado por parte de la directora los elementos financieros que se han puesto encima de la mesa, con lo cual el trabajo también se ha realizado ahí. Lo dije ayer y lo repito hoy, no nos olvidemos que también mucha de la financiación ha venido por desgracias que hemos tenido anteriormente. Hemos tenido un tiempo de parón y nos hemos tenido que poner las pilas después, pero bueno, las cosas se están haciendo. El tema de la formación que teníamos que hacer mientras hacemos el desmantelamiento, cómo nos preparamos y en qué nos preparamos. Se comentaba también el tema de la formación, en qué nos formamos. Porque es verdad que tenemos, oye, vamos a hacer renovables, esto entra dentro de la familia de energía y agua de la formación profesional y curricular, pero es que nos dábamos cuenta que en los territorios no teníamos formación de ese tipo apenas, no había gente interesada. Entonces tenemos que hacer un cambio en toda esta evolución para que la gente se apunte a esas cosas que van a venir. Luego no nos olvidemos que el empleo que genera en la construcción y en la operación y mantenimiento son distintos. Como digo, este es el último y sexto acuerdo que firmamos y tiene elementos muy novedosos, como es la bolsa de empleo que he comentado antes, los convenios de transición justa que son fundamentales para poder lanzar la economía y no olvidar a los territorios, la restauración que antes pues, se cerraba. Lo mismo que comenté ayer con las centrales, y tenemos muchas zonas donde se ha quedado como se ha quedado la minería. Entonces la aportación esa económica total del Ministerio para poder hacer eso ha sido una evolución. Por defecto que tenemos, pues que han pasado 5 años, los elementos, y se ha dicho por parte del Instituto, no vienen en el tiempo que nos hubiese gustado a todos. Pero, en conclusión, a mí lo que me gustaría decir es que tenemos que reforzar todas las acciones. Tiene que ir más allá del 27, como decía, para poder seguir trabajando eso. No nos olvidemos de los mineros, no nos olvidemos de los territorios, y que estoy convencido que con la voluntad de todos lo conseguiremos. Gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Y ahora vamos a escuchar también la visión del Sindicato Uso a través de su secretario general para Castilla y León, Marco Antonio Martínez. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer enormemente que en tierras de Castilla y León, en tierras de León y en tierras del Bierzo se celebre un evento tan importante. Eso valga como introducción. Me parece que es un homenaje, no decir que únicamente que tenemos buenas instalaciones para celebrar eventos, sino que es de importancia reconocer que estas tierras mineras han dado mucho al conjunto del territorio nacional, no solamente a la zona donde se ubican,
pues por aquí se evacuaba por las redes mucha energía para que en los hogares españoles y en muchas industrias españolas pudiese haber unas posibilidades de desarrollo. Y paradójicamente, hoy hay redes de comunicación verdes que tienen unas deficiencias exageradas, brutales. Entonces, ya que aprovechamos el tiempo para celebrar un evento de este tipo en el Bierzo, quiero reconocer que esa es una problemática importante también que tiene que subsanarse de alguna manera. Si no, quedamos por atrás, porque me imagino que todos habráis venido, sobre todo los que sois de fuera, casi todos seguramente con vehículo, pero cualquiera que vaya a coger un tren para acercarse aquí al Bierzo, pues tiene dificultades. Y eso es increíble, ¿de acuerdo? En el siglo XXI. Bien, en primer lugar, llevamos oyendo desde ayer marco regulatorio, observatorios, etcétera, que me parece fantástico. Para situarnos de una manera objetiva en los problemas que hemos tenido nosotros, evidentemente hay que referirse, ahora que estamos hablando a nivel europeo, de la decisión 787 del 2010, que era ni más ni menos que la tumba del sector del carbón y, por ende, ya reconocida, de toda nuestra actividad. Esa decisión 787 es la clave de todo lo que pasa a continuación, sumado a la gran crisis del año 2011, que nos llevó al conjunto, sobre todo de la minería, pero en particular la minería privada, a una situación catastrófica por el decremento de las ayudas, necesario decremento de las ayudas que te marcaba la decisión europea, sumado a la crisis y las decisiones políticas del gobierno de turno. Y eso es un punto importante, porque todo eso supone dificultades. Y son dificultades increíbles, sobre todo para unos, para los del sector de la minería privada. Más del 90% de los trabajadores y de las empresas del sector de la minería privada tuvieron concursos de acreedores, tuvieron excesivas dificultades para sacar adelante, como así fue, su actividad. Y como consecuencia de ello, sacar adelante a sus trabajadores, ya sea a través de planes de cierre o de lo que fuese. La gran dificultad que tuvimos para enmarcar y tener un gran paracaídas, como decían algunos, otros lo llaman paraguas, dentro del plan social, fue esa dificultad mercantil, que no pudo ser amparada por una empresa pública que hubiese sido la salvación igualitaria para todos. ¿Vale? Ese ha sido un gran problema, una gran dificultad. Y yo, firmante, como los demás, del plan social, sí tengo que decir que también amparada en la decisión europea, sí que hemos tenido una situación no justa con las personas más débiles del sector, como era el tema de las subcontratas. Hay artículos de la decisión, tómese nota, si me están traduciendo los compañeros de la Unión Europea, que no amparaban la posibilidad de que aquellos que hubiesen recibido ayudas directamente pudiesen haber tenido la posibilidad de ampararse en el plan social. Con lo cual, el paracaídas o el paraguas tiene tres vertientes totalmente distintas. Una en la que el paraguas no tiene cobertura, solamente tiene varillas, que es el tema de las subcontratas, con lo cual no es justo, pero es política de la Unión Europea el no haber regulado de eso, se tome en el futuro como referente para intentar corregirlo. La otra, la de la minería privada, y la otra, la minería pública. El amparo y el ejemplo que realmente hay que mirar cuando hay ese tipo de situación es el tratamiento que puede tener la minería pública. ¿De acuerdo? Ese tiene que ser el ejemplo, porque al final de esto hay que aprender. Y vuelvo a repetir, hay marco para regular en el futuro posibles transiciones que vendrán, que posiblemente vengan. Tómese ese amparo. Esto ha sido un ejemplo de cómo las cosas se deben hacer mejor. Vuelvo a repetir, no es cuestión del Gobierno de España, es una cuestión de una decisión 787 que tenía un marcado carácter de liquidacionista y, sin embargo, no tenía un amparo para determinados sectores, los sectores más débiles, como ayer hoy aquí. Bien, eso por un lado. Bien, ¿qué nos queda por hacer? Nos queda por aprender. Hay algo innovador, que es algo fundamental, que son los fondos para la transición justa. Sin dinero no se hace nada. O sí, se hace algo. Sin dinero no se hace nada. Si tengo un reglamento que me condena, tengo que tener otro reglamento o un instrumento que me puede salvar. ¿Es ágil el mecanismo de los fondos de transición justa? Yo creo que no suficientemente. Es una opinión, no quiero ser
no quiero trabajar con acritud, quiero trabajar con el máximo respeto, quiero exponer, evidentemente, desde el punto de vista social y económico, lo que yo veo. Todo es muy lento. Es verdad que la nueva energía verde es una posibilidad y un nicho de trabajo, pero también es verdad que las inversiones que se tienen que ejecutar en relación con los puestos que directamente se van a implementar en las zonas no tienen comparación alguna con lo que fue el sector minero. Será algo romántico, será algo nostálgico, pero hablemos bien claro. Ojalá me equivoque, y la capacidad de desamparo que tienen de paso las comarcas mineras es inigualable. Es necesario hacer uso de un eufemismo brutal. Tiene que haber algo diferenciador, claramente diferenciador, una discriminación positiva. Sí, y tiene que estar regulado y firmado. ¿Vale? Nosotros simplemente hemos hecho un ejercicio de pedir e intentar obtener. También quiero hacer mención que hoy día 27, mañana día 28, 6 compañeros míos, hace 10 años, no tuvieron oportunidades ninguna de obtener el plan social. ¿De acuerdo? Ya que pasáis por tierras de León, pasáis por tierras del Bierzo, yo creo que es lógico reconocer parte de nuestra historia y parte de la desgraciada historia. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Laura, por todo lo que intentáis hacer. Evidentemente, quedan muchas cosas por hacer, está claro, y estoy de acuerdo con los compañeros y creo que la Unión Europea tiene que reconocer, lo digo por algo que ha comentado Crespo, que esto no se acaba en el 27, no se debería acabar el 27, se acaba cuando haya algo que palpemos que realmente sucede o es el sucedáneo de algo tan importante como fue nuestra actividad minera. Bueno, pues Marco Antonio, muchas gracias por tus palabras y por tu intervención y por compartir tu visión. Y ahora vamos a escuchar a Jesús Casas, presidente del grupo Traxa, que nos va a dar otra aproximación, otra visión a este acuerdo, porque Traxa, como sabéis, pues es la empresa que está llevando a cabo los proyectos de restauración ambiental aquí en estos territorios y bueno, pues conocer un poquito mejor qué trabajo estáis haciendo, qué retos enfrentáis. También he visto en la presentación de Laura que una parte de los trabajadores procedentes del sector minero están trabajando con vosotros, aparte de otros trabajadores que también tendréis. Bueno, pues conocer también vuestra visión. Buenos días. Al final, Laura, ¿ponemos el vídeo? ¿No ponemos el vídeo? No ponemos el vídeo. Muy bien. Perfecto. Al vídeo. Lo que sí tengo es una pequeña presentación PowerPoint. Me parece que a lo mejor me ayuda a pasar en un momento determinado. Hay que dar al verde, me imagino, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto funciona. Bien. Bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Laura, al Instituto de Transición Justa, al MITECO por permitirnos estar aquí. Me agobia un poco porque nosotros tenemos una posición muy humilde, somos los últimos que hemos llegado a esta historia, ¿no? ¿Qué es Traxa? Pues Traxa es un medio propio instrumental, propiedad de todas las administraciones públicas, somos administración pública y básicamente hacemos cosas. Nuestro trabajo es hacer cosas. Algunos dicen que resolvemos problemas. Lo que sí tenemos es una vocación de servicio público y lo que sí tenemos es una vocación, sobre todo, asociada al desarrollo rural, al territorio y a la gente. Nuestro papel aquí es de los que a uno le hacen sentirse orgulloso, y es que en un momento determinado se nos dice: vais a asumir la responsabilidad de la recuperación medioambiental de gran parte de los territorios afectados por la minería del carbón. Bueno, nosotros venimos, como decía una canción cuando yo era joven, venimos simplemente a trabajar. O sea, nosotros venimos a arrimar lo que podamos, el hombro, y a tratar de sacar las cosas adelante y hacer el trabajo. Con una seguridad, además, de que no nos vamos a ir hasta que todo esté acabado. O sea, nosotros somos administración, somos servicio público, no podemos perder, pero no estamos para ganar dinero, y lo que pretendemos es simplemente que las cosas funcionen un poco mejor. Ese es nuestro compromiso, insisto, y no nos vamos a ir hasta que esté acabado. De las 24 actuaciones que forman parte de
las dos componentes, de la componente 10 y de la componente 4, las administraciones públicas nos han encargado, y el encargo no es un contrato, es una orden ejecutiva de obligado cumplimiento, 7 de la componente 10 y 14 de la componente 4. Estas son las de la componente 10, que afectan a Asturias, a León y a Zaragoza, en total casi 160 millones de euros, y estos son las de la componente 4. Una a Asturias, 7 a León y 6 a Palencia, un total 16 millones. Esto supone que la práctica totalidad de las actuaciones de restauración que se están haciendo, las estamos haciendo nosotros. O sea, quedaros con mi cara, soy el responsable de la restauración, y lo asumo con toda responsabilidad. Son 174 millones de euros que entendemos que son para la restauración, pero que entendemos que sobre todo son para el territorio. Son para la gente que está aquí, son para las empresas que están aquí y son para las personas que se vieron afectadas por el sistema. Eso lo tenemos muy claro. Restauramos sistemas naturaleza, pero sabemos que ese es el frontispicio de algo que hay atrás que es mucho más importante. Total, pues unas 2.500 hectáreas. Las actuaciones de la componente 10, la más importante, están en estos momentos al 25-29% a final de año. Las actuaciones de la componente 4, estas que veis aquí, de menos relevancia, a final de año estarán aproximadamente en el 70%. Uno de los imperativos del sentido común, de la lógica y de la justicia, es que tratáramos de incorporar en estas actuaciones el personal que sufrió el proceso, el personal que se quedó solo al final y que en algunos casos empresas públicas consiguió salir adelante y en algunos otros casos pues no tanto, ¿no? La situación actual es que para el conjunto de actuaciones que os he señalado tenemos contratadas un total de 284 personas, de ellas 182 en León, 94 en Asturias y 8 en Zaragoza. De esas 284 personas, 198 son de Traxa y 86 son de empresas colaboradoras, que a efectos prácticos nos da igual, son todos trabajadores en el proceso de restauración. Es verdad que tienen regímenes jurídicos distintos, son 284 personas. De ellas, 147 proceden de la Bolsa de Trabajadores Mineros y 137 son de fuera de la Bolsa. Hemos agotado la Bolsa. Hemos agotado la Bolsa. Esa es la distribución, bolsa, no bolsa, oscuro, contratados por Traxa, claro, con empresas colaboradoras. Insisto que estos efectos no hacemos distingos. Y esta es la evolución de la bolsa. Y aquí me tengo que poner las gafas porque si no, no veo. En la bolsa inicial había inscritas 308 personas. Hay 45 en situaciones que impiden la búsqueda de empleo. En total, cuando empezamos el proceso, la bolsa tenía 263 personas, 52 en Asturias, 211 en León. Ha habido un reequilibrio. Teníamos más capacidad en Asturias de la bolsa inicial y en consecuencia la resultante equilibrada de bolsa son 263 efectivos, de los cuales 85 en Asturias, 178 en León. Hay 4 personas con las que no hemos podido contactar, en consecuencia los contactados son 259, hay 112 que no están disponibles por diversos motivos, jubilación, enfermedad, otros trabajos, y el resultado supone una bolsa inicial de 33 personas en Asturias y 114 en León, total 147. A fecha de hoy está contratado el 100%. Puede ser que aparezcan otras personas, pero a fecha de hoy están contratados. Esto, evidentemente, es el trabajo directo, el empleo directo sobre la actuación de restauración. Además, hay un trabajo indirecto, hay una actividad directa asociada que no contemplamos. ¿Cómo se distribuye este personal? Bueno, pues hemos cumplido el objetivo. 28 municipios leoneses y 9 municipios asturianos. Ahí tenéis la distribución de las 147 personas, municipio por municipio, en cada una de las 2 comunidades autónomas implicadas. ¿Qué restauramos? ¿En qué va a consistir la restauración? Bueno, pues vamos a reconstruir un territorio de los afectos naturales, pero estábamos profundamente implicados en que ese territorio no pierda las pautas que lo originaron. No vamos a volver a la situación original que había en el año 0 antes de iniciar la actividad minera. Lo que queremos es que el territorio se recupere, pero que mantenga los elementos culturales y los elementos simbólicos que le trajeron hasta aquí. Queremos que la gente de esta tierra pueda siempre, aunque había un territorio recuperado, a precisar elementos
que permitan entender su cultura y su trayectoria. No queremos que esta tierra se olvide de que fue minera y no queremos que la restauración olvide esa cuestión. Hemos hecho un modelo digital del terreno que tenemos que recuperar, estamos analizando la revegetación posterior, estamos siendo muy cuidadosos en la recuperación de los suelos, evidentemente estamos siendo muy cuidadosos con los temas de agua y estamos haciendo además un esfuerzo por recuperar el patrimonio, iba a decir arqueológico, no es arqueológico, el patrimonio de fósiles y de materiales que dicen que esto es una tierra de minas, esta es una tierra de carbón y que debe seguir siéndolo. Dificultades, pues muchas, pero estamos para resolverlas. Problemas todos los días, discusiones todos los días, obviamente, pero estamos para resolverlas. Nuestro compromiso es tratar de hacer posible lo deseable, tratar de hacer realidad lo deseable y tratar de no defraudar las expectativas. Y para eso estar siempre aquí durante el tiempo que dure la cuestión. Estamos teniendo problemas para encontrar empresas colaboradoras, pues naturalmente, porque no es fácil. Estamos teniendo problemas para que esas empresas colaboradoras sean de aquí. Nosotros aplicamos la ley de contratos del sector público y tenemos que abrir las licitaciones a toda la Unión Europea, pero estamos tratando de, la palabra forzar no es adecuada, estamos tratando de encontrar elementos en la legalidad para permitir que las empresas subcontratistas locales puedan efectivamente ser las beneficiarias. En algunos casos la actividad tiene especial complejidad. En Asturias hay unas cortas de agua profundísimas que está costando evacuar el agua porque no podemos evacuar a un ritmo que ponga en peligro la calidad del agua de los ríos a los que vertemos. En otras, las alturas en que trabajamos por encima de los 1.800 metros suponen que en el periodo invernal las cuestiones se ralentizan. A veces la mano de obra, el personal no tiene la formación necesaria que tenemos, no es lo mismo ser minero que ser restaurador y a veces tenemos que hacer un énfasis en la formación y a veces los tiempos, los ritmos, los plazos, pues no son los que se esperan. Yo sé, porque lo he oído a algunos de vosotros cuando he entrado, la obra no debería durar 4 años, debería durar 8. Bueno, no, entendemos que quisierais algunos que durase mucho tiempo, pero tiene que durar lo que tiene que durar y es simplemente un paso intermedio hacia otras actividades que tienen que producirse, ¿no? Estamos haciendo restauración selectiva, procurando que los elementos que se demuelen puedan ser utilizados. Vamos a recuperar las redes hídricas, vamos a adecuar la vegetación a las condiciones del cambio climático. No somos ilusos, queremos restaurar algo que funcione luego y que pueda funcionar en el tiempo. Creemos que los terrenos tienen que ser polivalentes y vamos a pretender una cosa que yo creo que es muy importante y con esto acabo, no sé si me estoy ajustando al tiempo, me he pasado ya el tiempo. Estos 284 trabajadores que están incorporados al sistema son trabajadores públicos en estos momentos. Son trabajadores públicos con todo lo que se implica. Han sido seleccionados por un principio en el que se ha incorporado la igualdad, capacidad y mérito. Algunos tienen su horizonte temporal muy corto, pero otros tienen un horizonte temporal muy largo. Y nada me gustaría más que en una empresa pública que en estos momentos, no sé si disfruta o sufre, creo que disfruta de un reconocimiento de actividad, muchos de ellos, una vez formados, una vez consolidados, pudieran seguir teniendo un futuro como trabajadores públicos. Nada me dejaría más satisfecho, más allá de las restauraciones que podemos hacer. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Jesús, por tu intervención y recordar que se ha dicho en la mesa anterior que una de las trabajadoras de Draxa es minera, es Cristina, que en un vídeo que proyectó la Organización Internacional del Trabajo en esta última conferencia, pues ella contaba su experiencia trabajando en la Gran Corta y es un vídeo que yo recomiendo que podéis ver en la página web de la OIT y en el cual la oficina de España de la OIT junto con Traxa pues colaboramos un poco para visibilizar esto que tú has contado con cara y ojos en una persona que se ha beneficiado de todo este proceso. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora a Miguel Ángel Frac del grupo Sanca, que nos contará pues la visión desde su empresa minera de todo este proceso y cómo vosotros, como empresa minera, pues habéis tenido un poco que reinventaros y cómo lo estáis haciendo, ¿no? En primer lugar, me uno
a los agradecimientos hacia el Instituto y hacia el Ministerio por hacer esta jornada y por seguir ayudándonos a las empresas y a las comarcas mineras. Antes de entrar en la parte exclusiva de Sanca, hablando un poco en nombre de las pocas empresas de carbón que quedamos vivas en el 2018, nos costó asumir el fin del carbón. Luchamos bastante para que pudiera quedar una pequeña reserva de carbón como garantía de suministro. Cierto es que el tsunami medioambiental pues, estaba ahí, no lo pudimos parar y ante no poder pararlo pues nos sumamos y desde luego estuvimos en la firma del acuerdo marco, que por supuesto le damos pues, un componente muy positivo. Quedan muchos años, pero le damos un componente muy positivo porque pues, nos ayudó a hacer una transición justa, nos ayudó a tratar de que el excedente laboral pues fuera con menos problemática, se nos ayudó pues, a la restauración minera y, por tanto, aunque luego quedan muchas cosas, pues agradecimiento de que se firmara el acuerdo marco. Entrando ya a lo que es el proceso de transición dentro de nuestro grupo Sanca, creo que hemos hecho una transición modélica. Una transición, a nuestro entender, si es justa es porque tiene que ser muy rápida. Nosotros, el 30 de diciembre del 2018, estábamos extrayendo carbón y en el 2018 hicimos 1 millón de toneladas. El 2 de enero dejamos de llorar, porque aquí hay que llorar el tiempo justo, y nos pusimos manos a la obra. Nos impusimos un reto. Desde luego, llevamos 60 años en las comarcas mineras, en nuestro caso es la comarca Andorra-Sierra de Arcos y en concreto pues, el municipio de Ariño, Fozcalanda, otros municipios. Municipios muy pequeños. La comarca Andorra-Sierra de Arcos tiene 9.000 habitantes, no tiene más. Entonces nos pusimos el reto de que no podíamos abandonar esas comarcas y que teníamos que, desde el Grupo Sanca, por responsabilidad empresarial, por compromiso social, por obligación, por deber, por lo que fuera, nos pusimos el 2 de enero para ver qué es lo que estábamos haciendo o qué íbamos a hacer. Y voy a explicar 2 proyectos de los cuales estamos muy orgullosos, porque en el 19 estaban en construcción, el 20 vino la parte del COVID y se nos retrasó pues, la puesta en marcha, pero en el 21 estaban en pleno funcionamiento. Pleno funcionamiento, aún esperamos que tengan un mayor recorrido. El primer proyecto era, analizamos desde los departamentos de investigación del grupo si había algunas aplicaciones alternativas al uso del carbón. Y así se caracterizaron leonarditas para un uso final en fertilizantes. La leonardita es un mineraloide procedente del lignito que aflora a niveles superficiales y que es rico en materia orgánica, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Pues con esa idea de que teníamos una materia prima que estaba pues, en las mismas concesiones del carbón, pero que se destinaba a algo totalmente diferente a lo que era el carbón térmico, iniciamos el proyecto Forgasa. Lo definimos como todo un reto de sostenibilidad medioambiental porque partimos de leonarditas propias, hicimos ciertas patentes para un proceso innovador de enriquecimiento y luego hemos hecho una instalación industrial con tecnología de vanguardia. Hoy Forgasa ha desarrollado, tiene registrado y patentado una nueva gama de productos, los leofertilizantes. Son unos fertilizantes granulados doblemente eficaces. Por un lado, el contenido húmico enriquece el suelo y por otro lado, los nutrientes pues le dan, contribuyen a que las plantas tengan sus necesidades cubiertas. En cifras o en rasgos, volvemos a definir, el proyecto está emplazado en el municipio de Ariño. Ariño ha sido el municipio que hasta el 2018 ha estado extrayendo carbón y en el que llevamos esos 60 años. Por lo tanto,
nos obligamos a hacerlo en el municipio más minero que nosotros hemos tenido en la provincia de Teruel. Allí están las leonarditas también es cierto que las tenemos en algunos otros municipios de la provincia de Teruel. La instalación industrial y el centro de I+D+I está en el municipio de Ariño y es un proyecto industrial con todo el valor añadido en la propia comarca minera. Se extraen las materias primas y se transforma el producto vendible. Y al final es un fertilizante que se destina, pues mucho de ello lo llevaremos a la exportación, pero otros a cualquier lado de España. Dejamos todo el valor añadido en la comarca minera. Y hemos invertido más de 40 millones de euros. Es decir, no es un proyecto pequeño. La parcela son 45.000 metros cuadrados y lo que tenemos en instalaciones bajo cubierta hemos edificado 15.000 metros cuadrados. Estamos fijando población joven y cualificada en la zona. Por supuesto, total. A día de hoy hemos creado 65 puestos de trabajo, de los cuales, y esta mañana una ponente ponía énfasis en estos temas, de los cuales el 67% son cualificados. Un 67% son cualificados. El 30% es personal femenino. No es mucho todavía, pero en las comarcas mineras veníamos de un 0,5 o un 1%, lo desconozco exactamente. Hoy todavía no hemos alcanzado su capacidad máxima, pero aspiramos a llegar a 150.000 toneladas. El centro de I+D que tiene la propia planta cuenta con planta piloto de sólidos granulados, con planta piloto de líquidos y sólidos solubles y un laboratorio pues, con todas las instalaciones necesarias para eso. Contamos con la certificación ISO 14001, que es la de proyecto desde un punto de vista medioambiental. Todo esto, me voy a lo que dice el acuerdo marco, que pretendía como objetivo final reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social, incentivando la creación de empleo. Pues Forgasa cumplimos todas y cada una de las palabras que tiene el extenso nombre del proyecto. Es alternativo al carbón, con otro uso que no tiene nada que ver. Es una transformación estructural por tres conceptos. Es una economía circular, es un proyecto tractor. En un municipio al lado de Ariño, en Urrea de Gaén, ya se está instalando una planta para hacer derivados de potasas y todo eso, que a su vez se utilizarán, o nosotros seremos pues uno de sus clientes, supongo, vamos, seguro, vamos. Y es un proyecto medioambiental porque al final del producto regenera los suelos empobrecidos. Hemos recuperado una economía que era monoproducto. La zona de Ariño era el carbón y la térmica de Andorra eran, pues no lo sé, pero igual un 60 o un 70% del Producto Interior Bruto. Y estamos creando muchos empleos, no sé si son suficientes todavía, pero suficientes empleos cualificados para que en la zona hoy el paro es cero. No encontramos suficientes personas para el proyecto todavía. Acabo ya. El segundo proyecto, de menos envergadura, pero que también realizamos en paralelo, se realiza en el municipio de Alcorisa. Consistió en una fábrica de cerámica técnica, en concreto de fachada ventilada, para proyectos de sostenibilidad energética. Al final son envolventes para los edificios que lo que procuran es que se minimice pues, la pérdida de calor o frío según la temperatura del año. Pues en ese hemos invertido unos 14 millones de euros y hemos creado 30 puestos de trabajo, la mitad también femenino. Y estando aquí Laura y estando Ana Belén y otras personas, y sé que estamos en ello, Laura, pedimos y seguimos pidiendo ayuda. La iniciativa privada no somos capaces de crearnos nuestras propias infraestructuras necesarias. Nosotros tenemos un problema. La comarca minera está alejada de todo. Los entronques de carreteras para sacar nuestros productos de la propia planta
a carreteras comarcales, y ya no digo nacionales, los primeros entronques son también importantes. Eran antiguas pistas mineras reconvertidas a carreteras, pero en una indefinición de que nadie las mantiene. Y tenemos que ser también la iniciativa privada, la que con Laura estamos en ese tema, porque necesitamos que no nos abandonéis. Es decir, que quedan aún 4 años de convenio, que por favor se traiga eso, se traiga fibra. Necesitamos en nuestras industrias fibra, porque hoy no hay un robot que no funcione con datos, no hay una contabilidad que no vaya a través de la fibra. Entonces, por favor, necesitamos que nos sigáis acompañando. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que son bastante impresionantes los 2 proyectos y desearos muchos éxitos, porque serán éxitos para vosotros y para las comarcas de donde estáis desarrollándolo. Me ha gustado mucho eso que has dicho de que lloramos un par de días y luego enseguida nos pusimos a trabajar, que yo creo que hay que pasar el duelo, pero hay que ponerse manos a la obra, porque así lo debemos afrontar como seres humanos cualquier cambio, ¿no? Y ahora vamos a escuchar la visión de los ayuntamientos, de los municipios afectados por el cierre de la minería, y cómo estáis viendo vuestra comarca, vuestros municipios, cómo se han visto afectados y qué valoración hacéis de este acuerdo. Y en primer lugar va a intervenir Alicia García, de Ponfeblino, que nos va a contar pues, el proyecto del tren histórico, que antes también se ha visto pues, un poquito mejor que lo conozcamos. Muchas gracias. Nada, buenos días, muchas gracias por contar con nosotros para participar en este evento. Tengo la presentación, no sé si se ve. Lo primero que tuvimos que hacer los municipios implicados en el Ponfeblino para poder poner en marcha el proyecto de recuperación de la línea de ferrocarril Ponferrada-Villablino fue la creación de un consorcio que está integrado por los municipios de Ponferrada, Cubillos del Sil, Toreno, Páramo del Sil, Palacios del Sil, Villablino y como administración supramunicipal el Consejo Comarcal del Bierzo. Esto nace de la necesidad de tener que dar una segunda vida a esa línea de ferrocarril que estuvo puesta en marcha durante aproximadamente 100 años, extrayendo carbón de las comarcas mineras. Como se está hablando, para que haya una transición justa, los territorios que formamos parte y que tenemos el compromiso y la obligación de seguir adelante, tenemos que implicarnos y trabajar para poder seguir dando una segunda vida a instalaciones y a infraestructuras que han formado parte de nuestro día a día. Junto con el Instituto para la Transición Justa y el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, hemos optado a una ayuda de 4 millones de euros. Estos 4 millones de euros han sido dirigidos a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios afectados por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con esta ayuda, el alcance del proyecto al que estamos haciendo frente consta de la reparación de la línea de ferrocarril entre Cubillos del Sil y Villablino. Esta antigua línea de ferrocarril llegaba hasta Ponferrada. Actualmente no llega a Ponferrada, pero no está fuera de nuestros planes. Actualmente en el proyecto que estamos llevando a cabo, la reparación va a ser desde Cubillos hasta Villablino. Son en torno a 51 kilómetros de línea de ferrocarril que discurre por los municipios de los que he hablado. Pasa por buena parte de las infraestructuras mineras que estuvieron puestas en marcha, como decían los anteriores compañeros, hasta hace unos años, y en los que en ese trazado además hay mucho
patrimonio minero, mucho patrimonio industrial minero, que también estamos trabajando los ayuntamientos implicados en poner en valor. Esta reparación y mejora de la línea de ferrocarril va a constar de, bueno, pues de la mejora de algunos tramos, hay que rehabilitar algunos taludes, hay que eliminar vegetación que ha ido saliendo a lo largo de estos años de desuso, y además vamos a reparar diverso material móvil para poder poner posteriormente en marcha y poder explotar este ferrocarril. Este ferrocarril, como dije, estuvo casi 100 años puesto en marcha. Fue el último ferrocarril en Europa Occidental de vía estrecha en utilizar una locomotora a vapor, y va a ser el primer tren en utilizar hidrógeno verde en España. Vamos dentro de poco tiempo a firmar un convenio con Ciuden para colaborar en el proyecto Israel, que tiene un coste de 2,5 millones de euros, para poder poner en marcha un automotor que va a estar impulsado con ese hidrógeno verde. Además, este proyecto también propicia esa economía circular, ya que ese hidrógeno se va a producir en Ciuden y va a ser utilizado en la línea de ferrocarril Ponferrada-Villablino. Como digo, se va a utilizar un automotor y las primeras pruebas se van a realizar entre Palacios del Sil y Villablino, aproximadamente son unos 11 kilómetros. Y además también vamos a firmar una cesión de una locomotora que está aquí en estas instalaciones, la Wagner 9, como elemento histórico que además también queremos poner en marcha en el ferrocarril. Este consorcio tiene una importancia muy importante para el territorio. Estos proyectos tienen que ser proyectos tractores de muchos otros proyectos que tengamos que impulsar desde los ayuntamientos implicados, Consejo Comarcal. He puesto todo el tiempo la imagen del logotipo del consorcio del Ponfeblino, porque es muy representativo ya no solo del proyecto, sino de nuestro territorio. Los colores que se ven en el logotipo representan nuestro potencial natural, nuestra tradición ganadera, porque también somos una tierra de tradición ganadera, todos los recursos naturales y forestales que tenemos en nuestro entorno y que tenemos que poner en valor con más proyectos que irán surgiendo en el consorcio. Nada más, gracias. Pues muchas gracias, Alicia, y la verdad es que también bastante impresionante. Lo único que se me queda por preguntarte es cuándo nos podemos montar en el tren. Nos vamos a poder montar en el ferrocarril bastante pronto. Estamos trabajando, como sabéis, ha sido un proyecto muy tedioso, ya no solo porque todo se alarga en el tiempo, sino porque la infraestructura pertenece a la Junta de Castilla y León, hemos tenido que solicitar las cesiones de uso, y aunque para la gente se está convirtiendo en demasiado largo la espera y esa proyección que tienen algunas personas también para poder montar un negocio en torno al ferrocarril, se está haciendo, como digo, demasiado largo, pero administrativamente y técnicamente pues es un proyecto muy grande y ahora es cuando de verdad lo tenemos mucho más cerca y bueno, no nos vamos a poner una fecha porque probablemente nos equivocaremos, pero es pronto. Pues animaros porque la verdad es que nos has dejado a todos con ganas de subir al ferrocarril y de conocer la experiencia y de vivirla. Y luego ya para cerrar esta larga mesa redonda, pues tenemos a Carolina López, alcaldesa de Brañuelas, que nos va a hablar en representación
de los municipios para la transición justa, ACON. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Me sumo a las felicitaciones al Ministerio por la realización de este evento tan importante y con tanta trascendencia para otros territorios como los nuestros, y poner en ejemplo lo que se está haciendo aquí en nuestro país. Además, también agradecer en nombre de ACON y en nombre del presidente, de Mario Rivas y de ACON, la invitación por formar parte de esta mesa. Pues yo creo que ya se ha dicho mucho ya mis predecesores, pero bueno, deciros que para nosotros este proceso hay que decir que no fue fácil. Fue un proceso muy trabajoso en el que estábamos en una situación que ya se ha dicho, era una situación que los territorios afrontábamos como una situación de duelo, con una posición de brazos caídos, pero que al llegar este nuevo plan sí que hubo un hecho diferenciador para nosotros que nos hizo acogerlo con mucho optimismo y con el cual que seguimos trabajando. Y era que de repente los municipios sí formábamos parte de este plan. Ya teníamos una situación y ya estábamos representados en este plan y teníamos a alguien que nos representara y que formaba parte de esas negociaciones como es ACON. ACON ha formado parte de esas negociaciones desde el principio del diseño de los convenios de transición hasta la valoración de los proyectos en las diferentes convocatorias, y eso para nosotros ha sido muy importante porque ACON es, digamos que pueden ser los ojos y los oídos del territorio hacia el Ministerio, pero también es el hermano mayor que transmite al Ministerio los problemas o digamos las inquietudes, las necesidades que sí que tenemos los municipios. Y además con una labor y un fin muy concreto que siempre ha defendido en estos últimos 4 años nuestro presidente Mario, que tenía que quedar todos los territorios, independientemente de que hubieran sufrido el cierre de inmediato, aquellos que lo habían sufrido con anterioridad también tenían que formar parte de esa transición justa. Por eso se tuvo muy en cuenta que nadie quedara fuera, que nadie quedara atrás, y además una perspectiva nueva que él entendió que había municipios y territorios que ahora mismo estaban también inmersos en una transición energética, como podían ser los municipios con centrales térmicas o los nucleares, que además se le dio cabida en la asociación dentro de ACON y que también representa hoy ACON a esos municipios, algo tan importante. Pasamos de ser municipios mineros a unos municipios en transición ecológica, algo muy importante. Éramos en torno a 80 y algo municipios, hoy representa ACON a 102 municipios. Y luego también la importancia de tener esa cabida y esa representación en los municipios. Para que os hagáis una idea, ahora mismo hemos conseguido que los municipios estemos al mismo nivel todos. Y para que lo entendáis os pongo un ejemplo. En la última convocatoria que salió del Ministerio, donde se ha resuelto, por ejemplo, el proyecto que hemos visto de Ponferlino, municipios tan pequeños como donde yo soy alcaldesa, el municipio de Villagatón, de 600 habitantes, estamos al mismo nivel y optamos a las mismas ayudas que el municipio, por ejemplo, de Gijón, con 100.000 habitantes. Eso es una transición justa para todos y yo creo que es por el camino que tenemos que seguir. Ya estamos viendo resultados, estamos viendo las restauraciones de las escombreras, hemos visto cómo empiezan a llegar, bueno, pues los fondos, esa primera resolución que hemos visto de la primera convocatoria, y seguimos optimistas, vemos que efectivamente sí que queremos más del 2027, nos hace falta, pero también estamos viendo que se nos vamos cambiando las mentalidades, algo muy importante, algo que también se ha hecho mucho hincapié desde ACON, y es que las alcaldesas y los alcaldes ya no pedimos o nos solicitamos ese mí conmigo siempre, ese individualismo, sino que vemos y se inculca algo que ha hecho también nuestro presidente desde ACON, ha sido inculcarnos pedagógicamente que además se tiene que trabajar en un bien común y en un bien más amplio, que no tenemos que ver el bien individual de nuestro municipio, sino
en esos proyectos como el que acabamos de ver ahora mismo, proyectos tractores que abarcan más de un territorio, abarcan más de un municipio, que son comarcales, incluso fuera de diferentes comarcas, y eso es lo que tenemos que luchar, y los alcaldes y las alcaldesas tenemos que pensar que los proyectos que vengan dinamizadores para una comarca es bueno para toda la comarca, no tenemos por qué ir siempre enfocados a nuestro municipio. Por ejemplo, a mi municipio, si hay una industria potente o muchas pequeñas industrias, como hablábamos ayer aquí en los foros en Bembibre, en el polígono de Bembibre, a Brañuelas le irá bien. Entonces, ese es el camino y la senda por el que queremos seguir teniendo la representación que tenemos ahora mismo. Nos consta el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio, agradecer a Laura todo el trabajo que hace diariamente, agradecer a nuestro presidente de ACON ese trabajo diario, porque son 24 horas, 7, 365, pero estamos viendo los frutos y es de agradecer todo el trabajo que habéis hecho por los municipios y por los territorios. Tampoco puedo olvidarme del agradecimiento a los sindicatos. Cuando nosotros no estábamos, los sindicatos siempre han estado ahí respaldando y apoyando que la transición fuera para los territorios y que los territorios tuviéramos una transición justa. Por eso también muy importante agradeceros esa implicación desde, como decía Víctor, desde hace 33 años trabajando por los territorios, y creo que nada más que contar, que muchas gracias. Pues muchas gracias, Carolina, y yo creo que antes de terminar la mesa, como he dicho al principio, si alguien se ha olvidado de algo, le ha sugerido alguna, si alguien queréis tomar la palabra. Vale. Igual ya nos estamos yo en un minuto. Vale. Pero muy breve. No, Laura. No, que yo no voy a hablar. Yo, porque ya no queda tiempo. Sí, pero yo bueno, quiero decir dos cosas, pero me parece que en un minuto. Una que se me pasó antes, que en 1993 en España era el tercer país productor de carbón, producía 31,6 millones de toneladas, 152 empresas y 32.100 empleos. Llegamos al 2024, vamos a entrar, estamos como estamos, no sé si esto durará, llevamos 34 años, no sé si esto durará 40 o 42, pero hay que seguir insistiendo que las comarcas mineras deben de salir adelante. Y yo creo que se está consiguiendo poco a poco. Poco a poco. Es un trabajo arduo, difícil, y que a nosotros se nos tendrá siempre de la mano para seguir haciendo eso. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes, a todos los intervinientes, por perdonaros que el tiempo es el que es. Éramos muchos los que teníamos que intervenir. No es fácil condensar tantas ideas en tan poco tiempo, en 7-8 minutos, pero el tiempo que teníamos es el que teníamos. Yo creo que hemos asistido al final hay un consenso de que el acuerdo es positivo y es la idea que se preconiza, ¿no? La idea de la participación, del diálogo, de no dejar a nadie atrás, de que todo el mundo sea copartícipe del proceso, que es un proceso que hay que afrontar, pero que si lo hacemos unidos, pues que siempre resultará más llevadero y más provechoso para todos, e intentaremos no perjudicar a nadie. Muchísimas gracias, Laura, por habernos convocado.